Manuel Ramírez siempre había sido un hombre de costumbres. Cada noche, tomaba el último autobús hacia el McDonald's donde trabajaba y se preparaba para su solitario turno nocturno. Para muchos, ese horario era un castigo, pero para Manuel era una bendición. La soledad le permitía pensar, reflexionar y alejarse del ruido del día. El restaurante estaba ubicado en las afueras de la Ciudad de México, rodeado por un vasto terreno baldío y una carretera que parecía no tener fin. Aquella noche, como todas, empezó tranquila. Después de limpiar la parrilla y organizar las cajas, Manuel se sentó en el mostrador a revisar su teléfono mientras esperaba que llegara algún cliente. Eran las 2:45 de la madrugada cuando la campanilla del autoservicio rompió el silencio. Manuel se levantó despacio, pensando que sería algún camionero o un conductor cansado. En el monitor apareció un coche antiguo, un modelo que parecía sacado de los años 70, con los faros apenas iluminando la ventanilla del autoservicio. La figura dentro del coche estaba envuelta en sombras. «Buenas noches, ¿qué desea?», preguntó Manuel con voz firme, aunque sintió un escalofrío inexplicable. «Un café, por favor». «Solo un café», respondió una voz áspera, casi como un susurro. Manuel preparó el pedido rápidamente y se dirigió a la ventanilla. Cuando abrió, el aire nocturno se coló, helado y denso, como si algo lo aplastara. La mano del cliente, pálida y de dedos alargados, se asomó para tomar el vaso. Aunque no podía ver bien su rostro, algo en su silueta le pareció antinatural, como si sus movimientos estuvieran desfasados, torpes, como los de un maniquí. El coche avanzó lentamente hacia el estacionamiento y se detuvo frente a una de las mesas exteriores. Manuel lo observó por las cámaras de seguridad. El cliente no bajó del vehículo, ni hizo ningún movimiento visible. Solo permaneció ahí, inmóvil. Media hora después, justo cuando Manuel empezaba a calmarse, la campanilla del autoservicio volvió a sonar. Revisó el monitor y vio el mismo coche. Confundido, tomó el intercomunicador. ¿Otro café?, preguntó, intentando sonar tranquilo. «Por favor», dijo la voz, igual de áspera, pero con un tono que ahora parecía más cercano, como si hablara directamente a su oído. Manuel preparó el segundo café, pero esta vez, al llegar a la ventanilla, el coche no estaba. Miró alrededor del estacionamiento y no vio rastro alguno. Entonces, escuchó un golpe seco proveniente del área del comedor. Corrió hacia las cámaras y vio algo que lo hizo helarse. El coche estaba estacionado frente a la entrada principal, y el cliente estaba de pie, mirando directamente al interior del restaurante. El hombre vestía un traje negro desgastado y un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. No parecía moverse, salvo por un leve temblor en sus manos. Lentamente, levantó el brazo y golpeó la puerta de vidrio con los nudillos. «¿Puedo entrar?». «Hace frío aquí afuera», dijo con voz rasposa. Manuel negó con la cabeza desde atrás del mostrador. Todo su cuerpo le pedía que corriera, pero sus piernas no respondían. En lugar de insistir, el hombre simplemente inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándolo. Luego, levantó el brazo y señaló algo detrás de Manuel. Cuando se giró, vio que las luces de la cocina parpadeaban y una sombra alargada se movía entre las mesas. Sintió como su corazón se detenía por un segundo. No había nadie más en el restaurante, pero juraría que algo lo observaba desde la penumbra. El golpe en la puerta principal lo devolvió a la realidad. Miró hacia la entrada y descubrió que el hombre había desaparecido. La campanilla del autoservicio volvió a sonar, pero esta vez las cámaras mostraron algo imposible. El coche estaba en movimiento, acercándose lentamente a la ventanilla, aunque no había nadie al volante. Manuel tomó su teléfono para llamar a la policía, pero la línea estaba muerta. En ese momento, las luces se apagaron completamente, dejando solo el débil resplandor de las cámaras de seguridad.
La pantalla mostraba imágenes distorsionadas, sombras que se movían por el comedor, figuras que aparecían y desaparecían en los rincones oscuros. Cuando las luces regresaron, el coche ya no estaba, pero las mesas del comedor estaban llenas de vasos de café, cada uno colocado con una precisión inquietante. Manuel no esperó para averiguar más. Salió corriendo del restaurante y no regresó jamás. A la mañana siguiente, el gerente encontró todo en orden, salvo por una nota escrita con una letra temblorosa en el mostrador. El que atiende después de la medianoche nunca se va solo. Desde entonces, los empleados del turno nocturno han reportado avistamientos extraños, luces que parpadean, coches fantasma en el estacionamiento y una figura de sombrero que golpea suavemente las puertas, siempre pidiendo un café. Trabajar en McDonald's nunca fue mi sueño, pero el horario nocturno me permitía estudiar durante el día y cubrir algunos gastos. Me llamo Mariela, y aunque siempre fui escéptica con historias de fantasmas y cosas paranormales, lo que viví en ese turno cambió mi percepción de la realidad para siempre. Todo comenzó una noche aparentemente tranquila, con apenas unos pocos clientes que iban y venían. Eran casi las 12, y yo estaba terminando de limpiar el área de juegos. Ese lugar, con sus colores brillantes y risas imaginarias, siempre me había resultado inquietante. Era como si la energía alegre que debería tener se hubiese desvanecido con los años, dejando algo sombrío en su lugar. Mientras barría cerca del tobogán principal, mi atención fue capturada por algo extraño. Al final del tobogán, sobre el suelo desgastado, había una caja feliz. No parecía de las actuales, sino de un diseño antiguo, algo que reconocí vagamente de mi infancia. Los colores eran más opacos, y el logo estaba desfasado. Me acerqué lentamente, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. La tomé en mis manos, y noté que estaba algo desgastada, como si hubiera estado guardada por años. Pesaba más de lo que esperaba, y cuando la abrí, descubrí su contenido, un pequeño payaso de plástico. Era un juguete de aspecto grotesco, con una sonrisa que parecía alargarse demasiado y ojos que parecían seguirme. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me dije a mí misma que seguramente algún niño había olvidado esa caja, pero algo no cuadraba. Ese diseño no se había usado en décadas. Llevé la caja al mostrador y la dejé junto a la caja registradora, decidida a olvidarla. De vuelta en la cocina, Miguel, el cocinero, estaba friendo papas. Oye, ¿sabes algo de una caja feliz vieja que estaba en el área de juegos? Miguel me miró con el ceño fruncido. ¿Qué caja? Nadie ha dejado nada ahí. Su tono serio me puso nerviosa. Miguel no era de los que gastaban bromas, y su respuesta hizo que mi inquietud creciera. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero a las 3 de la madrugada, cuando estábamos a punto de cerrar, algo extraño sucedió. Las luces del área de juegos comenzaron a parpadear, y un ruido sordo resonó desde esa dirección, como si algo pesado hubiese caído. Voy a revisar, dije, intentando sonar valiente. Miguel negó con la cabeza. Déjalo, seguro fue un ratón o algo. Pero no podía ignorarlo. Caminé hacia el área de juegos con una linterna, y al iluminar el tobogán, mi corazón casi se detuvo. La caja feliz estaba ahí nuevamente, en el mismo lugar donde la había encontrado antes. ¿Qué demonios?, murmuré, retrocediendo instintivamente. Llevé la caja al almacén y la arrojé en un contenedor de basura, cerrándolo con fuerza. Sentí un alivio momentáneo, pero al regresar al mostrador, Miguel me esperaba con una expresión pálida. «Hay alguien afuera», dijo, señalando hacia la puerta principal. Un hombre alto, con una gabardina negra y un sombrero viejo, estaba parado frente al restaurante, inmóvil. Aunque las luces del estacionamiento eran tenues, podía ver su rostro parcialmente cubierto por sombras.
Su presencia era perturbadora. Entró lentamente y se dirigió al mostrador. Su voz era baja y áspera cuando habló. «Quiero una caja feliz». Intenté actuar con normalidad, preparé una rápidamente y la coloqué frente a él. Pero el hombre no la tomó. «No esa», dijo con una sonrisa extraña. «Quiero la que encontraste en el área de juegos». Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Cómo sabía sobre la caja? Sin saber qué hacer, balbuceé que no estaba disponible. Pero el hombre solo inclinó la cabeza, como si estuviera esperando. Miguel intervino, nervioso. «Mire, señor, ya no tenemos». Pero antes de que pudiera terminar, las luces del restaurante parpadearon violentamente. Cuando volvieron a estabilizarse, el hombre ya no estaba. El silencio era absoluto. Miguel y yo nos miramos, incapaces de explicar lo que acababa de suceder. Decidimos cerrar de inmediato, pero mientras limpiábamos apresuradamente, noté algo en las cámaras de seguridad. En una de las tomas, el hombre estaba parado en el área de juegos, sosteniendo la caja feliz. Pero no se movía, no respiraba. Parecía más una figura de cera que una persona real. Esa noche, Miguel desapareció. Según las cámaras, salió por la puerta trasera, pero nunca llegó a su casa. Al día siguiente, cuando regresé al trabajo, intenté contarle lo sucedido al gerente, pero no me creyó. Esa fue mi última noche trabajando en McDonald's. Desde entonces, he evitado ese lugar, pero a veces siento que algo me sigue, como si esa caja y su grotesco contenido no hubieran terminado conmigo. ¿Y Miguel? Nunca apareció, pero en mis sueños, lo veo atrapado en el área de juegos, gritando, mientras el payaso lo observa con esa sonrisa espeluznante que nunca podré olvidar. Mi nombre es Héctor, y hace un par de años, trabajaba en el turno nocturno en un McDonald's. El trabajo era monótono, pero me permitía tener mi espacio y algo de tranquilidad. El restaurante estaba relativamente vacío en esas horas, y la mayoría de las veces éramos solo 3 personas, Carla en la caja, Joel en la cocina, y yo, encargado de hacer el cierre. Pero esa noche todo cambió. Recuerdo perfectamente que comenzamos a trabajar como de costumbre, a las 10 de la noche. La gente no solía venir mucho después de la medianoche, así que en cuanto el flujo de clientes se detenía, comenzábamos a limpiar y organizar para el día siguiente. Era un ritmo relajado, pero muy solitario, especialmente en el turno nocturno. A las 2 de la mañana, Carla, que estaba en la caja, me hizo un comentario que me puso incómodo. «Héctor, ¿alguna vez has sentido que hay alguien más en la cocina, incluso cuando sabes que estás solo?» Me reí nerviosamente, pensando que solo estaba cansada, pero lo que dijo me quedó rondando en la cabeza. En esa hora, el restaurante siempre estaba oscuro, y el sonido de la máquina de helados y las freidoras a veces creaba ruidos extraños. Intenté ignorarlo, pero no pude dejar de sentir una presión extraña en el ambiente, como si el aire se volviera más denso. La noche continuó de forma normal, hasta que Joel salió a la bodega para traer más papas congeladas. Mientras tanto, Carla y yo comenzamos a limpiar las mesas y barrer el suelo. Fue cuando Joel volvió del almacén que algo raro sucedió. Lo vi entrar a la cocina con una expresión que nunca había visto en su rostro, pálido, casi como si hubiera visto un fantasma. «¿Estás bien?», le pregunté, pero él solo me miró con los ojos bien abiertos. «Creo que vi algo», respondió con voz temblorosa. «¿Qué?», inquirí, empezando a preocuparme. Había una sombra, alguien parado en el pasillo, al final. Cuando prendí la luz, no había nada. Mi mente empezó a correr, imaginando que Joel estaba solo y probablemente era la fatiga de la noche. Intenté calmarlo, diciéndole que probablemente solo estaba viendo cosas.
pero no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Algo no estaba bien, y la atmósfera en el lugar parecía cada vez más pesada. De repente, Carla, que estaba en la caja, me llamó. «Héctor, ven rápido. Algo raro está pasando». Corrí hacia el mostrador, con una sensación de ansiedad creciente. Carla estaba mirando la pantalla del sistema con una expresión de confusión y miedo. «¿Qué pasa?», pregunté, mirando lo que había en la pantalla. Mostraba un pedido reciente, pero lo extraño era que no había nadie en el drive-thru. La orden consistía en una hamburguesa, papas grandes y un refresco, todo correctamente listado en el sistema. Lo más perturbador fue que el pedido estaba en estado de listo para recoger, pero no había ningún coche en la fila. ¿Quién hizo este pedido?, pregunté, mirando la pantalla como si esperara alguna respuesta. Carla no sabía qué decir, solo negaba con la cabeza. Fue entonces cuando el intercomunicador del drive-thru se activó. La voz era grave, distorsionada, como si alguien estuviera hablando desde un rincón lejano. «¿Está listo mi pedido?», preguntó la voz, lenta y casi susurrante. Mi piel se erizó. Carla intentó responder, pero lo que escuchamos a continuación me heló por completo. «¿Perdón?», dijo Carla, con voz temblorosa. «¿Puede repetir su pedido?». Silencio absoluto, solo un leve susurro distorsionado en el fondo. La pantalla del sistema parpadeó y, en ese momento, las luces comenzaron a titilar. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo, y una extraña sensación de presagio llenó el aire. Carla intentó desconectar el intercomunicador, pero el sonido extraño continuó. El miedo nos envolvía, pero decidimos seguir trabajando, aunque todos sentíamos que algo no estaba bien. Entonces, de repente, un fuerte estruendo resonó desde la cocina. Parecía como si una freidora se hubiera caído. Joel, que ya estaba nervioso, fue el primero en correr hacia la cocina, y yo lo seguí de inmediato. La freidora estaba en el suelo, con aceite esparcido por toda la cocina, pero lo más extraño de todo fue la forma en que el aceite se había derramado. Parecía como si estuviera formando una figura, una silueta humana, delgada, con brazos largos que se extendían hacia los lados y una cabeza que se inclinaba extrañamente hacia abajo. Joel se alejó de la figura rápidamente y me miró con pánico en los ojos. Esto no es normal, Héctor». Lejos de tranquilizarme, esas palabras solo aumentaron mi ansiedad. Mientras retrocedíamos, un sonido de pasos rápidos resonó por la cocina. Algo o alguien estaba en la parte trasera del restaurante. Nos acercamos a la bodega con cautela, pero al llegar, no había nada. No había nadie en el pasillo, ni en la bodega. Cuando regresamos a la cocina, las luces empezaron a parpadear violentamente. Todo estaba en silencio, y por un momento, pensé que era solo la electricidad. Pero cuando miré hacia las cámaras de seguridad, algo en la pantalla me hizo detenerme. Vi una figura, alta, delgada, parada justo detrás de Joel. En las cámaras, su rostro estaba distorsionado, como si se hubiera derretido, y sus ojos brillaban con una luz rojiza. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, y mi cuerpo temblaba sin control. Cuando giré para advertirle a Joel, él ya no estaba. La puerta trasera del restaurante estaba abierta, y su delantal, aún manchado de aceite, yacía en el suelo. «Carla, llama a la policía», grité, pero cuando corrí hacia la caja, ella también había desaparecido. Solo quedaba su headset sobre el mostrador, y la pantalla del sistema mostraba un mensaje escalofriante. «Gracias por atender mi pedido. Nos veremos pronto». Mi mundo se desmoronó. Corrí fuera del restaurante, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que trabajé en ese McDonald's. El restaurante cerró poco después, pero nadie nunca me creyó cuando conté lo que sucedió esa noche. Los gerentes dijeron que las cámaras no mostraban nada fuera de lo común.
Nadie comprendió el terror que había vivido. Hoy en día, aún tengo pesadillas sobre esa figura. A veces, cuando paso cerca de ese restaurante, siento como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Y la pregunta que nunca me deja tranquilo es, ¿qué habría pasado si hubiera entregado ese pedido? Mi nombre es Sofía, y hace unos años trabajé en el turno nocturno de un McDonald's ubicado en una zona tranquila, algo aislada de la ciudad. Al principio, todo parecía normal, un restaurante sin mucha clientela, un trabajo sencillo y la esperanza de ganar algo de dinero mientras terminaba mis estudios. Pero, como suele ocurrir en los lugares más comunes, lo que sucedió esa noche no fue nada común. Era mi tercer día en el turno nocturno, y aunque ya me estaba acostumbrando a la rutina de preparar pedidos, limpiar las mesas y mantener el lugar en orden, esa noche había algo diferente en el aire. El restaurante estaba completamente vacío. La luz de la cocina iluminaba todo, y la única máquina que seguía funcionando era la de los helados, un ruido constante que me acompañaba. Había algo inquietante en esa quietud, algo en el ambiente que no lograba identificar. Era cerca de las 2:30 de la mañana cuando la última clienta, una mujer mayor, se fue, dejando el restaurante en silencio absoluto. Pensé que sería una noche tranquila, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que no lo sería. Había una sensación de malestar, como si algo oscuro se estuviera acumulando en el aire, esperando el momento adecuado para revelarse. Recuerdo que estaba limpiando la zona de las freidoras, cuando un suave susurro se oyó desde la zona de los baños. Al principio, lo ignoré, pensando que era el viento o algún sonido proveniente del sistema de ventilación. Pero cuando la respiración se hizo más clara, más profunda, decidí investigar. Me levanté, tomé una linterna y caminé hacia el baño de mujeres. Abrí la puerta lentamente, el aire frío me golpeó al instante. No había nadie. El baño estaba vacío, pero algo me hizo mirar al fondo, hacia el espejo grande que cubría la pared del lavabo. Y fue allí donde la vi. Al principio, pensé que era un reflejo extraño, que estaba viendo cosas debido al cansancio. Pero no podía apartar la vista. Había una figura femenina parada frente al espejo. Su cabello era largo y oscuro, y su ropa parecía la de un uniforme de McDonald's, pero su rostro no era humano. Estaba distorsionado, como si la imagen se desfigurara con cada parpadeo. No podía ver sus ojos, pero sentía que me observaba, fija, penetrantemente. Intenté moverme, pero mis pies parecían clavados al suelo, como si algo me estuviera reteniendo. La figura empezó a moverse. Lentamente, comenzó a acercarse hacia el espejo, cada vez más cerca de mi reflejo. Su rostro se hacía cada vez más claro, pero más perturbador. Su piel, pálida como el mármol, parecía estirarse de manera anormal. Los rasgos se deformaban, y los ojos no eran normales. Eran completamente oscuros, sin pupilas, como si fueran vacíos. En ese momento, el ventilador del techo comenzó a girar con más fuerza. El ruido se hizo ensordecedor, como si el aire mismo estuviera ardiendo. Apagué la luz del baño, intentando calmar mi respiración acelerada, pero el ventilador seguía funcionando, como si estuviera invadiendo mi mente, metiéndose en cada rincón de mi conciencia. La figura ya no estaba en el espejo. Ahora podía verla claramente, estaba justo detrás de mí, respirando pesadamente. El aire en el baño se volvió espeso, caliente, y el olor a algo podrido comenzó a invadir mis narices, como si algo estuviera descomponiéndose en la oscuridad. Quería gritar, correr, pero mis piernas no respondían. Miré hacia el suelo, buscando alguna salida, algo que me ayudara a despertar de esa pesadilla. Fue entonces cuando sentí una mano fría en mi hombro. Mi corazón se detuvo. Al voltear, no había nadie.
pero la presión, esa sensación de estar siendo tocada, no desaparecía. El sudor recorría mi frente y mi respiración se volvía más errática. Finalmente, con un grito ahogado, me solté y corrí hacia la salida. Salí del baño, atravesé la cocina y llegué a la puerta principal. Cerré tras de mí, mi mente aún confundida. El aire de la calle me golpeó como un respiro de vida, pero algo no estaba bien. Me quedé parada afuera, mirando al restaurante, intentando comprender qué acababa de suceder. A medida que pasaban los días, la imagen de esa mujer seguía persiguiéndome. No podía sacarla de mi mente, no importa cuántas veces intentara dormir. Había algo inquietante en sus ojos vacíos, en su rostro distorsionado. Traté de convencerme de que había sido una alucinación, una mala noche de trabajo, pero la sensación de que algo oscuro había quedado en ese lugar no me dejaba en paz. Semanas después, supe que el McDonald's donde trabajaba cerró repentinamente. Nadie parecía saber la razón exacta, pero mi compañero de trabajo, un hombre que había estado allí por años, me confesó que muchas veces, por la noche, escuchaban ruidos extraños en el baño y veían una figura moviéndose frente al espejo. Algunos empleados habían renunciado, otros pedían ser transferidos a otros turnos. Nadie quería quedarse después de la medianoche. Una noche, me acerqué al restaurante cerrado, como si algo me estuviera llamando. Miré por la ventana, y en ese momento, una sombra cruzó frente a mí. Me paralicé. No era posible. ¿Estaba viendo cosas nuevamente? Pero la figura, esa misma mujer con el rostro distorsionado, estaba ahí, detrás del vidrio. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, y pude sentir el mismo frío que sentí en el baño esa noche. Hoy en día, a veces paso por esa zona, y cada vez que lo hago, siento esa presencia en el aire. Como si, en algún lugar oscuro, ella estuviera esperándome, dispuesta a regresar a mi vida, sin importar cuánto intente huir de ella. El McDonald's ya no existe, pero la sensación de su presencia nunca desapareció. Y yo sé, con certeza, que la mujer del ventilador sigue allí, en algún rincón del restaurante, esperando a que alguien más se cruce en su camino.